Este tema de hoy es un tema muy importante porque curiosamente hoy no tocaba este tema, pero hicimos un cambio ahí, tuvimos que hacer un cambio y ayer yo pensaba, Señor, tú todo lo haces bien y todo lo haces perfecto, porque realmente este es el tema que debería de estar de primero, el tema de las disciplinas espirituales, pero específicamente el tema de la confesión. Y hoy vamos a ver de qué se trata la confesión y al final vamos a tener una parte práctica que va a ser muy importante que todos y todas lo realicemos o la realicemos. Bueno, muy bien, y ustedes van a buscar en sus Biblias 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Como les dije, ¿para qué es el objetivo que ustedes tomen apuntes? Bueno, porque ustedes esos apuntes los van a compartir con alguien más. Aparte de eso, es importante que ustedes en su casa los repasen y que ustedes tengan los versículos bíblicos para poderlo compartir con alguien más. 2 Corintios 12, versículo 8 y 9. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo en este caso. Y dice en 2 Corintios 12, 8 y 9, precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libere de esto y otras tantas me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré ¿de qué? Presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Muy bien, hermanos, aquí claramente está Pablo confesando cuál es su debilidad. ¿Quién me dice cuál era la tendencia pecaminosa del apóstol Pablo, según este versículo? ¿Cuál era la tendencia pecaminosa del apóstol Pablo, según este versículo? Muy bien, eso, Evelyn siempre es una estudiosa de la palabra. ¿O le sopló chico? No. Bueno, Evelyn, muy bien. Es el orgullo. Esa tendencia a enaltecerse por causa, en el caso de Pablo, de su conocimiento y la manera en que Dios se le revelaba al apóstol Pablo. Entonces él estaba, como decimos, así de llenarse de orgullo, de llenarse de soberbia, para rajar, como decimos a lo tico, de todo lo que él sabía y de las revelaciones que él tenía. De hecho, ustedes en su casa pueden leer ese pasaje, porque ahí él empieza como a hablar de que conozco a un hombre que ha ido al tercer cielo. Y bueno, se asume, ¿verdad?, según los estudiosos, que ese hombre del cual él estaba hablando era él mismo. Pero él dice, pero no voy a hablar de eso porque no me quiero vanagloriar de eso, sino voy a hablar de mis debilidades. Y él empieza a hablar acerca de su debilidad y a confesar su debilidad. Ahora, es interesante, hermanos, que cada debilidad también revela nuestra fortaleza. Vean esto es como una moneda de 2 caras. Yo tengo una debilidad, pero esa debilidad de alguna manera también revela o hace aflorar mi fortaleza. ¿Cuándo? Cuando yo la he sometido a Cristo, porque entonces eso que era mi debilidad, posteriormente Dios lo va a usar para glorificarse Él. Y probablemente esa área que es tu debilidad es el área en la que más el enemigo te ataca. Pero luego, cuando usted se somete al Señor, el Señor va a hacer de esa debilidad, de esa carencia, de esa situación, tu mayor triunfo y aquello por lo cual tú vas a poder ayudar a otras personas y usted va a ser un testimonio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por eso? Dígale: Señor, gracias porque tú te perfeccionas en mis debilidades. ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde sientes una profunda impotencia? Escríbalo ahí en el cuadernito. Las áreas de tu vida donde sientes una profunda impotencia. O sea, esas áreas que nos aguijonea más.
Pablo dice, yo tengo aquí como un aguijón en mi carne que constantemente, ¿verdad?, me está punzando, me está pullando la carne, para que yo me mantenga humilde, manso, sometido a la presencia de Dios. Bueno, ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Nuestras debilidades, cuando amamos a Dios, nos hacen someternos más a Él, porque reconocemos que nuestras propias fuerzas y con nuestra fuerza de voluntad no vamos a poder vencer esa debilidad. Por ejemplo, el manejo en las relaciones cercanas. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con las personas que nos rodean? Y que quizás eso es como decimos nosotros, eso es mi talón de Aquiles. Señor, esa suegra que vive conmigo, ese es mi aguijón en la carne. Alguien por ahí está diciendo amén. Esa situación, ¿verdad?, con esa persona que es un ser querido probablemente, pero a veces por más querido que sea, a veces queremos no quererlo, ¿verdad?, o queremos lanzarlo por otro lado, ¿verdad? Queremos terminar esa relación definitivamente porque es algo que nos carga, que nos cansa, que nos agota, que nos agobia. Yo tan contenta que amanecí hoy, ¿verdad? En una enseñanza decía Joyce Meyer, Señor, gracias te doy porque en este día no he pecado contra mi hermano, contra mi hermana. Gracias, Padre, porque hoy no he ofendido de palabra. Gracias porque hoy no me he enojado. Gracias, Señor, te doy porque no he murmurado, no me he quejado, no me he peleado con nadie. Pero, Señor, en pocos segundos me levantaré de esta cama y tendré que enfrentar a toda mi familia. Entonces, claro, es muy fácil cuando usted está dormido, está en la cama, todavía usted está absolutamente solo en la casa, ¿verdad? Qué fácil es llevarse con usted mismo. Bueno, algunos ni a sí mismos se aguantan, pero bueno, es sencillo. Pero cuando ya estamos en relaciones cercanas y tenemos que convivir, y yo dije ayer, por si acaso mis hijos me están viendo ahí en Facebook, dije ayer que había dejado la cocina limpia y que así tenía que permanecer, y hoy en la mañana me levanto y está la basura de sobros de comida dentro del trastero y trastos sucios y la cocina sucia. Entonces, hermanos, como que ese Espíritu Santo del cual yo estaba llena, de repente no sé qué se hizo, ¿verdad? De repente me he transformado. No es fácil el manejo de las relaciones cercanas. Es uno de nuestros talones de Aquiles principales. El manejo del dinero. ¿Quién de ustedes, mis queridos y amados proveedores o proveedoras, pierden la paz cuando no hay suficiente dinero para pagar las deudas? Y saben que es interesante, pero los problemas financieros, económicos, es una de las principales causas de divorcio. Interesante. ¿Por qué? Porque el dinero muchas veces nos maneja. El dinero nos maneja, no por algo, no por nada. Es que cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6 acerca de la ansiedad, que esa es otra predicación, pero ya me voy a meter ahí, habla de tres cosas que son las razones, tres principales razones por las cuales nosotros padecemos de ansiedad. Pero la primera son las cosas materiales. Esa es la primera causa de ansiedad y socialmente eso se puede comprobar. La segunda cosa, que a veces es talón de Aquiles, el manejo de la sexualidad. De este poder tan grande que tenemos los seres humanos, que es la sexualidad. Y la cuarta cosa es el manejo de las heridas del pasado. ¿Cómo manejamos el pasado? ¿Cuáles cosas yo hago hoy? ¿Por cuáles cosas yo reacciono que tienen su raíz en el pasado? Sean las que sean, hermanos, tus debilidades y mis debilidades, déjeme decirle que nunca serán superadas si no somos auténticos, sinceros, genuinos y humildes. Si usted no es genuino, si usted no es humilde, si usted no es auténtico, usted va a andar con una careta que no le va a permitir acercarse a Dios, desnudarse delante de la presencia del Señor. Ser auténtico es tener un grado de unicidad, de individualidad, de diferenciación. O sea, usted es único, diferente, especial, individual. Es obrar conforme al propio ser, es ser veraz y honesto con uno mismo y también con los otros.
No sé si ustedes conocen personas que usted siente que es gente como acartonada, digo yo. O sea, que es gente que siempre como que repela, ¿verdad? O sea, que tal vez usted quiere acercarse a esa persona y esa persona no quiere acercarse a usted. Son personas que tienen relaciones superficiales. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hablemos primero de la palabra sinceridad. Bueno, primero dígame, ¿a quién le gusta relacionarse, tener de amigo, de mejor amiga, de compañero, de trabajo, etcétera, a una persona hipócrita? ¿Alguien conoce a alguien hipócrita? Todos conocemos a alguien hipócrita. La palabra sinceridad nace del latín sincera. Eso se refiere a que antes los mercaderes deshonestos que vendían, digamos, sus jarrones de cerámica, etcétera, lo que ellos hacían cuando se les quebraba algún jarrón, ¿verdad? Que lo llevaban ahí en la carreta y se les quebró, entonces le ponían una cera alrededor y con eso tapaban las rajaduras de las piezas y entonces solamente si lo ponían a la luz era notada que tenía una rajadura ahí. No sé quién ha hecho un trinchete, así se dice, trinquete. ¿Quién ha hecho un trinquete así, verdad? Un día de estos vi una película de una gente que se dedicaba a hacer dinero falso, a hacer billetes falsos y eran de Estados Unidos y luego se iban para México y ahí compraban a lo loco con un montón de billetes falsos. Bueno, pero todo llega a su momento, a su tiempo, ¿verdad? Y tarde o temprano los agarró la policía. Pero exactamente eso es ser una persona no sincera. Cuando nos ponemos capas. La palabra hipócrita nace en las obras griegas para referirse al actor que debía colocarse una gran máscara frente a su cara y decir así sus líneas. De ahí es donde viene la palabra hipócrita, de un actor, de alguien que se ponía una máscara y que decía las líneas. Ahora, cuando yo voy a hacer mandados ahí a mi pueblo, yo me pongo una gorra o una visera, me pongo los lentes oscuros, me pongo la mascarilla, me pongo las tenis, la ropa deportiva y me voy a hacer mandados. ¿Quién de ustedes me reconocería? Bueno, tal vez mi madre que me parió, ¿verdad? Pero pocos de ustedes me reconocerían. Primero porque esa no es la facha en la que yo vengo acá. Y segundo, porque con visera, con lentes oscuros que me tapan los ojos, ¿verdad? Con una mascarilla, bueno, yo ni siquiera los reconozco a ustedes desde aquí. Con esa mascarilla, menos nos vamos a reconocer con todo eso. Usted no sabe, bueno, yo no sé aquí si usted se está burlando de mí, si usted me está haciendo caras feas, si usted, no sé nada de eso. ¿Por qué? Porque usted está con la mascarilla, me puede estar sacando la lengua y yo no me estoy dando cuenta. Gracias a Dios que no me doy cuenta. Pero eso no puede, nosotros no podemos andar con esa máscara continuamente en nuestra vida, en nuestra casa, y a veces tenemos máscaras hasta con nosotros mismos. Entonces la autenticidad es la cualidad de ser y poder ser visto como realmente soy, sin usar fachadas o máscaras. Y la verdad es que no hay nada que se compare a lo genuino, a lo auténtico y a lo verdadero. Digamos que aquí por aquí un hermanito anda unas tenis, ¿qué serán? ¿Marca Patito o Nike? ¿Cuál? Puma. Ajá. ¿Son originales o no son originales? Son originales. O sea, él dice que son originales. Le voy a decir una cosa, que si traemos unas Puma hechas en China, créame que difícilmente vamos a reconocer la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay carros Nissan, Hyundai, yo no sé qué, son hechos en China. Siempre hay copias de todo, ¿sí o no? Y realmente es muy difícil darse cuenta cuál es el original y cuál es la copia. Pero ¿qué prefiere usted? ¿El original o la copia? Usted prefiere lo genuino, lo auténtico, lo verdadero. Y esto también aplica para personas. Es la misma ley. Yo prefiero una amiga, bueno, yo tengo algunas amigas, pero las que son mis mejores amigas es gente real, de carne y hueso, que dice malas palabras de vez en cuando en presencia mía, que de vez en cuando dicen
las cosas que están pasando tal y como están pasando, sin adornarlas, ¿verdad? Simplemente lo dicen y que son como son y que, como digo yo, esto es lo que hay. O sea, si quería algo mejor, pues no, ¿verdad? Amigas que tienen sus olvidos, amigas que a veces ofenden de palabras, amigas que a veces se olvidan de mí por un tiempo, que me llaman cuando me necesitan, que se acuerdan de mí cuando me necesitan, o personas que también están ahí siempre, en todo momento, gente que es real. ¿A quién le gusta la gente real? Ahora, segunda pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto confesar nuestras faltas y mostrarnos auténticos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Vergüenza. ¿Qué más? Orgullo, correcto. Vamos a ver primero la primera causa la segunda causa que dijeron, el orgullo, que es el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dijimos que él confesó esa situación. El orgullo, vean, les voy a decir qué hacemos nosotros. Me llamó la atención que ahora, temprano cuando oramos, algunos de los hermanos que oraron, la mayoría, hablaron de cosas muy específicas y confesaron pecados muy específicos. Pero ¿sabe cuál es nuestra actitud generalmente? Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Cómo si en algo te he ofendido? ¿Usted le gustaría que su cónyuge, que esa persona que realmente te ofendió, bueno, amor, si la ofendí por algo, perdón? Eso es algo súper superficial. Demasiado superficial. Eso no parece ser genuino, eso no parece ser del corazón. Cuando es del corazón, yo digo, amor, perdóneme porque le mentí. Le dije esto y esto y no era real. La verdad fue esto y esto y esto. Eso es una confesión real, pero una confesión general nos evita la humillación y la vergüenza. Una confesión genuina expone nuestros pecados concretos del corazón. Señor, perdóname porque soy una orgullosa, tengo malos pensamientos, me gusta quejarme, me gusta la autoconmiseración para que otros me consideren. Yo que traigo aquí, que trabajo tanto, y ustedes que no consideran, ¿qué les costaba haber lavado los trastos? Me encanta que me tengan lástima. Señor, perdóname porque soy un enojón, un gruñón, un amargado, un resentido. Perdona mi pecado de temor. Perdóname porque soy una holgazana, una vagabunda. Me gusta quedarme tarde en la cama, Señor, aunque tenga cosas que hacer. Perdóname porque soy un glotón. No escuché ningún amén. Algunos deberían decir amén. Perdóname porque tengo deseos desordenados. Soy incrédula cuando te pido, cuando me acerco a ti. Perdóname porque tengo duda. Soy de doble ánimo. Hoy amanecí de buenas, mañana amanecí de malas. Soy una persona criticona, murmuradora. Tengo envidia, tengo celos, tengo idolatría, miento por deporte. Soy una persona maliciosa. Cuando veo a alguien, cuando veo alguna situación, qué raro, qué tal. Malicia, abundancia de malicia. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y a ser transparentes, especialmente con Dios, que de por sí todo lo sabe. La Biblia habla de pecados ocultos y la gente piensa que son pecados ocultos a Dios. Claro que no. Son pecados ocultos a usted mismo o quizás a otros que le rodean. Pero delante de Dios no hay absolutamente nada que se quede oculto. Recordemos el ejemplo de Caín. ¿Hay alguien aquí que no conozca la historia de Caín y Abel? Sea honesto, porque le voy a preguntar. Ajá, Jocelyn no conoce la historia de Caín y Abel. Bueno, Caín y Abel, por Jocelyn la voy a contar. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y Caín y Abel un día llegaron a presentar ofrenda delante del Señor. Caín era agricultor, Abel cuidaba animalitos y Abel presentó un cordero, Caín presentó frutos de la tierra y por alguna razón dice que Dios vio a Caín y a su ofrenda y que no le gustó a Dios ese acto de Caín, pero que le agradó la ofrenda de Abel. Probablemente no tenía que ver con los frutos, que Dios era carnívoro y no vegetariano, no era eso.
Es que Dios ve primero el corazón. Y Dios vio el corazón de Caín y hubo algo que no le gustó. Entonces dice que desde ese mismo momento Caín se le demudó el rostro. ¿A quién se le demuda el rostro? Dicen todo con la cara cuando algo les molesta. Bueno, pues Caín le pasaba eso, ese no podía andar así, ¿verdad? Y sentirse mal. No, él se le demudó el rostro y entonces dice que Dios le dijo, oigan ustedes, porque Dios nos ve todo, ¿verdad? Nos ve el corazón, nos ve el rostro también. Y dice que Dios le dijo, Caíncillo, ¿por qué andas tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Oigan esto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Sin embargo, Caín, antes de que caigas en ese pecado, déjame decirte que tú puedes dominarlo. Tú puedes controlarlo, tú puedes dominar ese pecado. Dios le hizo esa advertencia a Caín en Génesis capítulo 4. Momentos o tiempos después, o días después, o horas después, no lo sé, Caín le dice a Abel que se vayan a dar una vuelta, que le va a ir a enseñar la huerta que tiene por allá, y allá en lo escondido, en el bosque escondido, ahí Caín atenta contra la vida de Abel y efectivamente lo mata. Estaba tan enojado Caín con Abel, tan amargado, tan obstinado de su hermanillo menor, me tiene harto, decía Caín. Él se cree mejor, él se cree que que solo él es aceptable delante de Dios, ahí con su corderito. No sé cuáles eran los pensamientos de Caín, pero me imagino que algo así era. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Empezamos a murmurar en nuestro corazón. Entonces dice que Jehová le dijo a Caín, cuando ya Caín venía de regreso, ¿verdad? No sabemos si horas después, días después, no sabemos. Dice que Dios le sale al encuentro y le dice, Caín, esta vez no le dijo Caíncillo, le dijo Caíncito, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Yo qué voy a estar sabiendo? ¿Acaso yo soy la nana de Abelito? Peor, le cayó Dios a Caín, ¿verdad? Sí, yo qué sé, yo no soy el guarda de mi hermano. Vea, hermanos, si eres el guarda de tu hermano, usted sí tiene que velar por su hermano. Usted sí tiene que amarlo. Es más, hasta a sus enemigos Dios nos mandó a amar. No nos ha mandado a hacerle mal a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos se nos permite. Y dice que Jehová le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué pasó con Abel? Hoy, hermanos, el Señor nos pregunta, le pregunta a usted, ¿dónde está aquella persona que heriste con el pecado que ocultaste? ¿Dónde está esa persona que heriste con ese pecado que ocultaste? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, nuestros hechos escondidos que están bajo tierra, déjeme decirle que tienen voz propia y gritan y llegan a los oídos de Dios. Ahora pues, le dice Dios, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de la mano la sangre de tu hermano. Jamás habrá bendición en el encubrimiento de nuestros pecados. ¿Qué es lo contrario de bendición? Maldición. Si usted encubre un pecado, créame que usted está bajo maldición. Lo dice la palabra. Hay otro proverbio que dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y dice, ahora pues maldito serás tú. Cuando labres la tierra, ¿qué les dije? ¿Qué profesión tenía Caín? Era agricultor, ¿verdad? Por eso Dios le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Por mucho que usted trabaje, por mucho que usted se esfuerce, usted no verá prosperidad, usted tendrá esterilidad si usted vive con pecados ocultos.
No va a haber prosperidad. Eso lo dice aquí la palabra del Señor. Quien guarda secretos siempre será un fugitivo errante como Caín, porque tiene miedo de que se descubran sus acciones. Casi esa persona, les decía ahora, ni siquiera puede tener relaciones profundas con nadie. Con Dios, no. Hay algo que me divide, hay algo que no me permite ser uña y carne con Dios. Sentir y experimentar la presencia de Dios 24/7. ¿Saben por qué? Porque Dios es luz. Y dice la palabra del Señor que si nos acercamos a Él, su luz nos va a alumbrar. Pero las personas que andan con pecados ocultos no les gusta que le pregunten ni siquiera por su vida. Por eso no se meten a un grupo discipulado. Porque un grupo discipulado pequeño me van a preguntar, me van a decir, me van a llamar, me van a estar, ¿y cómo has estado? Y a mí eso no me gusta, que se estén metiendo conmigo. Dice que dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. Dios, creo que no voy a soportar eso. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia tendré que andarme escondiendo. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. La doble vida oculta, hermanos, es un verdugo. Vivir con la tortura de saber que algún día cualquiera que me encuentre me va a matar emocionalmente o socialmente. Me va a sacar los trapos sucios al sol. Va a matar mi reputación. Va a destruir mi imagen. Va a acabar con mi familia, con mi trabajo cuando esto se sepa. Cuando se sepa que yo hice un desfalco, cuando se sepa que yo le robé a mi patrón, se me va a acabar todo el trabajito. Nadie me va a querer dar trabajo. Voy a andar fugitivo. Cuando se sepa lo que yo hice, mis hijos me van a despreciar. Mi esposa me va a echar de la casa. Sentir que no podemos estar en la presencia de Dios. Como Caín dice, no podré estar en tu presencia. ¿Por qué? Porque Él es luz, y si en nuestras vidas hay tinieblas, no poder estar en la presencia de Dios es la peor condena que nos pueden dar. Los pecados me aíslan de Dios y de quienes me rodean. Nuestra salud espiritual, emocional y física se deteriora. Ahora en la oración leyeron el Salmo 32. Y el Salmo 32, 3 y 4 dice, el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado. David se había negado a confesar su pecado por casi un año. Imagínense que ya el niño había nacido. El pecado de adulterio de David, de asesinato primero, de adulterio primero y luego de asesinato, David no lo había confesado. Y durante todo el embarazo de su amante, David estaba calladito, jugando al rey ungido. Pero dice David y reconoce, mientras estuve callado, mientras no te confesé mi pecado, mi cuerpo se consumió y yo gemía todo el día internamente. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Cuando su hija ha hecho algo malo y luego llega, mami, ¿qué está haciendo? Va a ser sopita azteca, ¿verdad? Y usted está así, sí, voy a hacer sopa azteca. Y luego, mami, ¿quiere que le ayude a sacar la basura? Está bien, sáquela. La mano de su disciplina está sobre su hijo y no le permite acercarse para abrazarte. No le permite acercarse para fundirse, ser transparentes, ser honestos, ser genuinos. Así nos pasa con Dios. Usted llega, te alabaré, te glorificaré, y Dios está. Tenemos otra cosa de qué hablar. No me vengas a mí como que te alabaré y te glorificaré. Sí. Hay algo de lo que tenemos que hablar antes. Un momentito, dice el Señor. ¿Es que no estás sintiendo acaso
¿Cómo te vas deteriorando espiritual, emocional y físicamente? Pero nos hacemos, como decimos a lotico, los locos, los rusos, los chanchos, como sea. Pero cuando confesamos, nos arrepentimos y pedimos ayuda, le quitamos el poder a Satanás. Oigan esto, hermanos. Desaparece el encantamiento de la tentación y desaparece la culpabilidad. Hace un tiempo, muchas llamadas, muchas conversaciones, muchas situaciones, pero una de esas personas llegó y me confesó y me dijo, estoy teniendo esta tentación, estoy teniendo esta situación. Interesantemente, después de que esa persona me dijo la situación que estaba viviendo, que estaba pasando, el otro día, nomás el otro día me dice, ya no siento nada. Ya no es una tentación para mí. Ya pude cortar con ese vínculo, con ese apego, con esa situación. ¿Por qué? Porque hay un poder en la confesión. Por eso dice el salmista ahí mismo en el Salmo 32, finalmente te confesé mi pecado y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¡Guau! Qué lindo cuando somos libres. Qué lindo cuando nosotros podemos, esa mano de disciplina se quita sobre nosotras y usted lo abraza y le dice, mi amor, te perdono. Hijito, te perdono. Y otra vez vuelve esa reconciliación. Así es con el Señor. La segunda causa por la cual nosotros no confesamos, hermanos, nuestras culpas, es porque amamos nuestras tinieblas. Y esta es una causa muy triste. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La tristeza, hermanos, es necesaria para una buena confesión. Es un aborrecimiento por haber cometido el pecado. Es odio por el pecado mismo. Tenemos que desear que Dios nos venza, que Dios nos domine. Y entonces ese perdón traerá como resultado un genuino cambio de nuestra vida. Cuando comprendemos el horror del pecado, sabemos que a pesar de que todos los demás hayan hecho cosas peores, yo soy la peor pecadora. Yo soy la primera pecadora y no estoy en posición de tirarle ninguna piedra a nadie. La gente que pasa tirando piedras, déjeme decirle, son unos hipócritas. Porque es gente que piensa que está libre de pecado. Y ellos son los primeros engañados. Se creen en condición de juzgar a otros, de pararse ahí en la silla del juez y condenar a los demás. Son personas que aman sus tinieblas. Las aman tanto que no las ven. El apóstol Pablo había corregido una situación de pecado en una iglesia muy llena del Espíritu Santo, muy usada en dones espirituales, que era la iglesia de Corinto. Pero había una situación grave de pecado. Y Pablo les escribe una carta y les manda una exhortación fuertísima a esa gente. Y esa gente se sintió tan triste por todo lo que Pablo les decía. ¿Cuáles de ustedes se ponen a reír cuando el Señor los disciplina? Ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo. Dios guarde, yo me riera cuando mi papá me estaba fajeando, porque más duro me daba. Ahora revisan la faja que anda así de cuero y es la misma desde hace 50 años. No es la misma, la ha ido renovando. Pero si yo me reía, créanme que no era causa de gozo esa fajeada. Y cuando Pablo les manda esta carta a los corintios, les dice lo siguiente: hermanos queridos, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante mucho tiempo. Hermanos, el dolor
es el megáfono que Dios usa muchas veces para llamar tu atención. Situaciones dolorosas Dios puede estar usando y puede permitir en tu vida para llamar tu atención. Porque a veces es la única forma que se quiebre un corazón endurecido. Pero usted sabrá si usted quiere que Dios llegue hasta esas instancias. Créame que Dios lo va a hacer. Porque te ama. Porque te ama. Ahora, dice Pablo, me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Vean esto, subrayen. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Cómo? ¿Dios quiere que nosotros estemos tristes? Sí, Señor. A veces. A veces Dios quiere que el pueblo de Dios muestre esta clase de tristeza. De modo, dice Pablo, que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay de qué lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, hay una tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento. Resulta en muerte espiritual. ¿Quiénes de ustedes han llorado lágrimas de cocodrilo? ¿Quiénes han visto al otro llorar lágrimas de cocodrilo? Mi amor, perdóneme, le juro, ya nunca más lo vuelvo a hacer. Esta fue la última vez. Deme solo una oportunidad. Yo le voy a demostrar. Le traje estas flores, perdóneme. Lágrimas de cocodrilo. Muchas veces. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino y real no es de palabritas, no es de florecitas. El arrepentimiento real, dice el apóstol Pablo acá, es, oigan esto, la tristeza que produce Dios. Dice, esa tristeza que proviene de Dios produjo en ustedes tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo, afecto entrañable por Pablo, ese amor, ese cariño real por aquella persona a la que hemos ofendido, celo, disposición para castigar lo malo, vindicación. Y les dice Pablo finalmente, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario por corregir esta situación. Cuando una persona hace todo lo necesario por corregir esa situación, créame, ahí hay un verdadero arrepentimiento. Pero si la persona no hace todo lo necesario por corregir esa situación, ahí no hay arrepentimiento. Eso es clarísimo en la palabra del Señor. Si yo sé que yo estoy en una situación de adulterio, de fornicación, y yo me arrepiento genuinamente, yo voy a terminar esa relación sí o sí, si hay genuino arrepentimiento. Todo lo necesario que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Porque odio el pecado, no amo mis tinieblas, Y finalmente, lo que dijeron por ahí, ¿por qué no confesamos nuestros pecados? Temor, vergüenza y culpa. Vean lo que dice Juan 3, 20, 21. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece, odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cuando usted se ande escondiendo, cuando usted ande borrando conversaciones, cuando usted ande con un montón, 1000 claves en el celular, cuando usted solo encienda el tele o la computadora a las 2 de la mañana, en la oscuridad, en lo oculto, cuando usted necesite ocultarse para hacer algo, pele el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy luz. ¿Por qué? Hermanos, cuando no hemos tenido una revelación del amor del Padre, estamos esclavizados por el temor.
Juan 16:8 dice que el Espíritu, oigan este pasaje porque el Señor me dio tanta claridad esta semana en este pasaje como nunca lo había entendido. Juan 16:8 dice que el Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Primero, de que realmente has pecado. El Espíritu Santo te convence de que realmente has pecado. En segundo, de la justicia de Dios. O sea, que el Dios justo debe hacer lo justo y lo justo es que te condene por tu pecado. Eso es la justicia de Dios. Y en tercer lugar, de que mereces el juicio de Dios. Por eso el Señor te convence de pecado, justicia y juicio. La justicia de Él, tu pecado y el juicio que mereces. Pero como no tenemos una comprensión, hermanos, de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura, del perfecto amor de Dios, creemos que Dios es un papá duro y cruel y entramos en pánico, como Adán y Eva. Nos llenamos de vergüenza, de culpa y de temor. Y en lugar de correr como niños hacia ese Padre amoroso, entonces caemos en pánico. No vamos al pie de la cruz para recibir ese perdón. Dice la palabra en Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué hicieron ellos? Lo primero dice, sentí miedo. Se ocultaron, tomaron conciencia de su desnudez, entonces se cubrieron con hojas de higuera y finalmente desplazaron la culpa a otros para aparentar que ellos eran mejor que los demás. ¿Quién le echó la culpa a Adán? A Eva. Eva le echó la culpa al diablo. Luego Adán le echó la culpa a Dios también. La mujer que me diste, mejor no me la hubieras dado. No sé si dijo eso, pero todo el mundo le echó la culpa a todo el mundo. Y así somos nosotros, expertos en esconder, en disimular y en proyectar la culpa sobre otros. Nos cosemos hojas de higuera de todas las formas, tamaños y última moda. Ahora como con las mascarillas, ¿verdad? Mascarillas de lentejuelas, mascarillas negras, azules, de Saprissa, de la Liga, de todo. Así somos con las hojas de higuera. Vivimos con hojas de higuera. Hoy en la mañana yo me tapé las pecas con mi maquillaje. ¿Cuántas no? Aparte de eso, nos compramos ropa interior levantacolitas, porque no tenemos colita, ¿eh? Algunos hay que comprarles ropa interior aplastacolitas. Otros, fajas modeladoras para los gorditos y las gorditas, etcétera. Eso estamos hablando de cosas superficiales, que son cosas físicas. Pero ¿qué acerca de los defectos de carácter y de personalidad? Digo lo que creo que otros quieren oír, cuento historias que me hacen parecer más inteligente y más valiente, aparento lo que no soy o lo que no tengo, oculto mis verdaderos sentimientos. Hermanos, cada uno de nosotros debe decidir si va a ser auténtico o si va a ser un enmascarado. Dice la palabra del Señor, apunten esta cita en 2 Corintios 3. Que se acuerdan cuando Moisés subía al monte, ¿qué pasaba? Cuando él venía bajando, ¿cómo venía? ¿Cómo venía su rostro? Resplandeciente. ¿Se imaginan? Qué vacilón, ¿verdad? Parecía como una luciérnaga o algo así, ¿verdad? Entonces Moisés bajaba del monte resplandeciente, pero a los días, con Moisés estar bregando con el suegro Jetro y con la esposa Séfora y con el pueblo, aquella gloria se iba extinguiendo. Entonces dice que Moisés se ponía un velo. ¿Para qué? Dice, un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, dice 2 Corintios 3:16, el velo es quitado. El Señor es experto en arrancarte los velos. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor
allí hay libertad. Nadie que ande con velos puede ser libre. Qué incómodo andar con velos. Bueno, a mí me estorba hasta la mascarilla. No la soporto. Ahora imagínense andar con velos, con caretas, con máscaras. Ay, no, mira, esta no era la máscara que tenía que usar en el trabajo, era esta otra. En carrera, ¿verdad? No hay libertad, una persona así no es libre. Nosotros, dice, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Hermanos, Dios no se refleja, su gloria no se refleja en máscaras. La gloria de Dios solo se refleja cuando tú te quitas los velos y las máscaras. No hay manera que tú seas transformado si sigues con esas máscaras. No hay forma de ser transformado si no eres genuino, si no eres auténtico. ¿Por qué? Porque lo número uno que necesitamos hacer es desnudarnos delante de la presencia del Señor.